Muy buenas. Me propongo abordar la figura de Noam Chomsky y, por extensión, su trayectoria intelectual, tanto en el ámbito lingüístico como, y en menor medida, en el político e histórico. Para esta tarea me apoyaré en la obra Chomsky, Lenguaje, Conocimiento y Libertad de Stefano Versace. Dejo en la descripción la referencia completa al libro. De antemano, os ruego disculpéis cualquier imprecisión o lapsus en la narración. Noam Chomsky nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia y estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955. Su prestigio se ha forjado en el ambiente intelectual de Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos, entre Harvard y el MIT. Desde el momento en que llega al MIT, su vida se vincula ya para siempre a este prestigioso instituto de investigación. En él publica libros que han cambiado la historia de la lingüística y de las ciencias cognitivas y crea un programa de investigación que queda indisolublemente ligado a su nombre, hasta el punto de que se habla de programa chomskiano y de lingüística chomskiana. De entre todas sus actividades, es indudable que la lingüística ocupa un lugar muy destacado. Su categoría epistemológica y nuestra comprensión del lenguaje humano han sido profundamente revolucionadas por sus investigaciones. Entre los conceptos que Chomsky ha creado o ha contribuido a desarrollar se encuentra en primer lugar el de lingüística o gramática generativa. El término generativa resulta esencial en el pensamiento de Chomsky. La gramática de una lengua, para proporcionar una descripción adecuada de la estructura de esta lengua, debe ser capaz de generar todas las frases que sean aceptables en ella, y únicamente las frases que sean aceptables. Esta definición general sirve tanto para las lenguas llamadas naturales, por ejemplo el español o el inglés, como para los lenguajes formales, por ejemplo el de la lógica. En este contexto, por generar entendemos la producción de un cierto resultado a partir de cierta información previa a través de la aplicación de una regla, tal y como sucede en la operación 1 más 2 igual a 3, donde 1 y 2 serían la información previa, el signo más la regla, y el 3 sería el resultado. La intuición fundamental de la que nace el pensamiento de Chomsky consiste en que la mente, para desarrollar la capacidad de producir y comprender frases de un idioma determinado, debe aplicar un algoritmo, ciertamente complejo, pero en esencia no muy diferente de una regla como la del ejemplo anterior. El de gramática generativa es el concepto crucial al que el nombre de Chomsky nos remite en primer lugar, pero no es el único hallazgo de este pensador. También está ligado a otros descubrimientos y a tomas de posición en un campo mucho más amplio de la lingüística. Estructuras sintácticas es el primer libro de Chomsky que tuvo una gran repercusión y tal vez siga siendo aún hoy el más conocido. Puede considerárselo como una bomba intelectual, una gran prueba de argumentación científica y retórica de la ciencia que, lanzada en el campo de la lingüística y de la psicología, tuvo y todavía tiene profundos efectos para todo aquel que desea adentrarse en el estudio del lenguaje. Las ciencias cognitivas, como toda ciencia, nacen a partir de la formulación de un conjunto de preguntas, problemas y vías de investigación. El papel de la mente en todo proceso de interacción en el mundo y con sus semejantes es todavía uno de los aspectos más misteriosos de la naturaleza humana. El trabajo de Chomsky es especialmente relevante en este campo, en el que ha abierto nuevas perspectivas. No se ha centrado en estudiar cómo es el lenguaje, sino en por qué el lenguaje es de un modo y no de otro, lo que ya constituye de por sí una verdadera revolución cognitiva. Pero, además, a partir de ahí se ha preguntado no solo cómo es un idioma concreto, por ejemplo el español, sino por qué, a pesar de las innegables diferencias, el español funciona de manera bastante parecida al inglés o al chino. ¿Por qué nuestras facultades cognoscitivas nos permiten aprender un idioma? ¿Lo aprendemos de verdad o en realidad ya lo conocíamos? Si la segunda hipótesis es cierta, eso significaría que nuestra mente está programada para la adquisición de la lengua y que este programa está inscrito en algún nivel profundo de nuestra mente. Otro problema de naturaleza evidentemente cognitiva y que se deriva de la facultad del ser humano de aprender a hablar un idioma reside en el hecho de que todos aprendemos al menos una lengua durante nuestro crecimiento y la aprendemos a la perfección, hasta el punto de llamarla lengua materna. Sentimos que los errores que podamos cometer mientras la hablamos se deben a factores externos y no afectan a la cuestión crucial.
que cuando conocemos una lengua estamos en disposición de juzgar si en esa lengua una frase es correcta o incorrecta. Es mucho más difícil, en cambio, aprender otra lengua de adultos, y la mayor parte de nosotros no llega a hacerlo. ¿Por qué? Si la lengua se aprende únicamente a partir de la experiencia que tenemos en el mundo desde que nacemos, ¿podemos justificar desde un punto de vista filosófico la innegable diferencia que apreciamos entre el aprendizaje de nuestra lengua materna y el de cualquier otra? Este es otro ejemplo del enfoque cognitivo al problema del lenguaje, uno de los muchos que Chomsky ha tenido el acierto de enmarcar en la lingüística y la filosofía. En cierto sentido, sin embargo, no soy completamente libre, como ser humano, para decir aquello que quiero. Podría despertar hoy e inventar un nuevo lenguaje e intentar ponerlo en práctica. En un principio, desde el punto de vista teórico, sería libre de hacerlo, pero mi mente no partiría de cero e inventar un sistema de reglas completamente nuevo sería muy difícil. Además, aunque ciertamente nadie me impediría llevar mi idea a cabo, también es cierto que nadie me entendería, y debería convencer al menos a otro ser humano para que eligiera mi nuevo sistema lingüístico. Ya se puede entrever aquí la conexión entre ciencia, lingüística y política que detecta el pensamiento de Chomsky, en el que conviven refinados niveles de abstracción, temas histórico-filosóficos y atención a la lectura de las dinámicas de nuestro tiempo. Para nuestros propósitos conviene ahora centrarnos en Platón, que ha desempeñado un papel importante en el pensamiento de Chomsky. Para Platón, la mente humana contiene ideas innatas, es decir, ideas o representaciones que el hombre no ha tenido que aprender, sino que ya se encontraban en su mente en el momento del nacimiento, como en las mentes del resto de sus semejantes. Si no fuera así, razona Platón, ¿cómo se podría aprender algo si se careciera del instrumento que permite alcanzar el conocimiento? Un modo de entender este argumento es imaginar nuestras ideas como entidades abstractas, preexistentes en nuestra mente, que luego aplicamos a las cosas que experimentamos. En un sentido lógico, las ideas son las clases en las que nuestra mente categoriza las cosas y los pensamientos. El hecho de que seamos capaces de comunicarnos significa que hay algo en nuestras mentes que nos permite hacerlo. Un modo de definir esta posición es llamarla racionalista, es decir, atribuir a la razón un papel primordial en nuestras relaciones con la experiencia. Otorgar la primacía a la razón sobre la experiencia es como decir que la experiencia y el mundo nos proporcionan los datos, pero que no llegamos a ellos sin intermediarios, sino que lo hacemos a través de una estructura que determina el modo en que percibimos o en que nuestra mente procesa esos datos. Y es esta estructura la que debemos verificar y descubrir, ya que en los primeros trabajos de Chomsky sobre la teoría de los lenguajes formales y más tarde en sus primeras obras sobre gramática generativa, se elaboran estas influencias filosóficas y se aplican a la teoría del lenguaje. Chomsky ha mantenido siempre, aunque con los años ha ido matizando su posición, que nuestra mente debe tener una estructura previa en el núcleo del lenguaje, puesto que de otro modo no sería posible explicar cómo funciona realmente el lenguaje. Ha mantenido también que el empirismo dominante en la mayor parte de la teoría lingüística hasta los años 50 del siglo XX no logró explicar de forma satisfactoria el funcionamiento del lenguaje y, en consecuencia, de la mente. Otro filósofo decisivo en el redescubrimiento y la reformulación de una teoría cognitiva y lingüística inspirada en el racionalismo y en Platón es Gottfried Wilhelm Leibniz. El pensador alemán, que fue, además de filósofo, lógico, científico y matemático, se dedicó en todas sus obras a defender una versión del platonismo racionalista depurada de sus elementos más espirituales e idealistas. En nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Leibniz escribió sobre el lenguaje y el intelecto humano y argumentó que la concepción de que las ideas se derivaban únicamente de la experiencia era indefendible. Para él, las ideas, en cambio, provenían de la mente humana, formaban parte de la realidad mental del individuo. No es ni siquiera necesario, argumentaba Leibniz, suponer que estas ideas preexisten al ser humano porque pueden nacer con él mismo. De aquí al supuesto fundamental de la lingüística generativa de Chomsky, es decir, a sostener que existen estructuras gramaticales innatas que el ser humano desarrolla al entrar en relación con el ambiente en el que vive, hay un solo paso. El último capítulo de la historia del pensamiento racionalista que Chomsky reinterpreta para apoyar sus ideas sobre la cognición y sobre la facultad del lenguaje humano corresponde al pensador alemán Wilhelm von Humboldt. Se trata de una figura compleja, situada entre el racionalismo y las ideas del romanticismo, que compuso una lingüística histórica y comparada y reflexiones a veces eminentemente teóricas sobre la naturaleza del lenguaje.
Sin embargo, su obra sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano constituye tal vez el apoyo más valioso después del de Descartes para las hipótesis cognitivas sobre las que se basará el análisis de Chomsky. La idea de Humboldt es en realidad bastante simple y puede resumirse en 2 puntos. El primero dice lo siguiente: el lenguaje no es una actividad, sino un órgano real, tal y como se demuestra en los niños, en los que el lenguaje se desarrolla paralelamente a los órganos corporales. El segundo punto dice lo siguiente: la plena capacidad lingüística de un ser humano significa que es capaz de producir, con medios finitos, un conjunto infinito de oraciones. Una simple observación nos permite corroborar la concepción del lenguaje como facultad innata de la mente humana que hemos visto desarrollarse en la tradición filosófica racionalista. Todos nos damos cuenta de que los seres humanos sabemos hacer muchas cosas que no son específicas de nuestra especie. ¿Dónde aprendemos a hacer todas estas cosas? ¿Las aprendemos o nacemos con una capacidad innata, tal vez genética, que nos lleva a desarrollar estas capacidades? La pobreza del estímulo significa que la entrada, input, de información derivada de la experiencia sensorial es demasiado pobre, fragmentaria, irregular y, en definitiva, por sí misma completamente insuficiente, al menos a primera vista, para explicar la complejidad de lo que una mente humana normal puede hacer en condiciones ordinarias. Chomsky aborda este problema en relación al lenguaje, ya sea en un sentido cognitivo genérico o en un sentido particular cuando se refiere al argumento de la pobreza del estímulo. El estímulo lingüístico, la información lingüística que le llega a un niño antes de que empiece a hablar, es insuficiente para que el niño pueda alcanzar la capacidad que vemos en él cuando crece, esto es, la capacidad de pronunciar virtualmente cualquier frase, incluso aquellas que jamás ha escuchado. Por eso Chomsky siempre ha considerado justificada la hipótesis de que la mente tiene una representación previa, un marco de reglas que producen estructuras que interactúan con los estímulos a los que la mente se ve expuesta. Para Chomsky existe también un argumento paralelo basado en el tiempo de adquisición del conocimiento lingüístico. Una persona, digamos un español, aprende las reglas de su idioma en un tiempo increíblemente breve, antes de la escolarización, que más bien sirve para fijar esas reglas y hacerlas explícitas. Si el mismo individuo desea aprender un idioma diferente, por ejemplo el inglés, deberá esforzarse mucho más, y es poco probable que desarrolle una competencia en este segundo idioma equiparable a la de un nativo. Esta observación debería hacernos pensar ya de por sí que la mente no es simplemente una esponja capaz de absorber cualquier conocimiento, sino un órgano complejo, con ciertas predisposiciones genéticas y con una trayectoria de desarrollo dictada por complejos factores biológicos. Según Chomsky, los seres humanos no pueden más que adquirir conocimientos, y en particular conocimientos lingüísticos, porque están predispuestos de forma natural y genética a hacerlo. El enfoque racionalista de la ciencia cognitiva, así pues, otorga un puesto privilegiado al argumento de la pobreza del estímulo en sus teorías. Alrededor de este argumento se han producido innumerables debates, sobre todo en relación a las posiciones de los grandes empiristas británicos, Locke y Hume, que sostenían que en nuestras mentes reciben un número mucho mayor de percepciones o estímulos de los que creemos. Un número suficiente, en cualquier caso, para explicar cómo a partir de ellos podemos crear conceptos abstractos o, en el caso del tema que nos ocupa, conceptos que van más allá del lenguaje. El problema está aún lejos de resolverse, pero, sin duda, la obra de Chomsky y sus intervenciones en este debate son un punto a favor de la opción racionalista, que sigue insistiendo en la pobreza del estímulo lingüístico recibido frente a la riqueza y creatividad de nuestra capacidad expresiva mediante el lenguaje. Podemos considerar, si simplificamos un poco, que también para la psicología conductista el lenguaje es un comportamiento aprendido, y este es el planteamiento que Chomsky quiere refutar en su obra. De hecho, uno de sus textos más conocidos y ampliamente citados no es un tratado de lingüística, sino una reseña de un libro de un tratado de psicología conductista, eso sí, aplicada al lenguaje. Conducta verbal, de Frederick Skinner, profesor de psicología en Harvard, en el momento en el que se publicó la reseña. El conductismo fue una teoría muy aceptada en los ambientes científicos hasta los años 60 del siglo pasado, en especial en los Estados Unidos. Surge de la psicología experimental, es decir, del estudio de la mente sobre base empírica, en condiciones comprobables y repetibles en laboratorio. El conductismo sostiene, en general, que el comportamiento humano se puede estudiar únicamente a partir de observaciones realizadas en entornos controlados. Sus investigaciones se llevan a cabo aplicando estímulos controlados que varían según las condiciones establecidas y modificadas por los científicos.
En este sentido, el enfoque conductista es de tipo empírico, ya que no supone ningún tipo de conocimiento que no provenga de otra cosa que de la experiencia. En comportamiento verbal, Skinner aplica estas ideas al lenguaje, ofreciendo una imagen de este que simplifica en gran medida la complejidad de las estructuras mentales necesarias durante la producción lingüística. Skinner, muy interesado en los procesos de aprendizaje y enseñanza, inventó una máquina de enseñanza programada, intenta responder mediante los supuestos conductistas al problema de cómo los hombres aprenden una lengua y al mismo tiempo de cómo se les puede enseñar el comportamiento complejo que se entrevé tras los procesos lingüísticos. Chomsky ataca demoledoramente la posición conductista de Skinner respecto al lenguaje. El comportamiento verbal no puede ser explicado como simple acción-reacción frente a estímulos externos. El lenguaje, y también la mente que lo produce, actúa mediante procesos cuya complejidad, estructuras jerárquicas de varios niveles, presencia de irregularidades evidentes y ocultas, etc., no puede derivarse de estímulos o procedimientos externos. En primer lugar, por la velocidad con la que dichos procesos se efectúan, y en segundo lugar, porque algunas de estas complejidades no están presentes en el estímulo físico que supuestamente las provoca. Los sistemas implicados en el lenguaje son la sintaxis, que elabora y desarrolla las combinaciones necesarias para la formación de oraciones correctas, la morfología, que genera la forma de las palabras, las cuales constituyen la información básica de entrada para la sintaxis, la fonología, que interpreta las palabras y les asigna una representación sonora abstracta que después la fonética, la ciencia que estudia la realización práctica y efectiva de los sonidos del lenguaje, transforma en lo que finalmente oímos y pronunciamos. Y finalmente la semántica, que interpreta de forma abstracta las combinaciones producidas por la sintaxis y les otorga un significado. El ejemplo clásico, todavía hoy muy citado, con el que se abría la primera obra destacada de Noam Chomsky, Estructuras sintácticas. El libro examinaba la autonomía de la sintaxis respecto a los otros componentes del lenguaje y para demostrar esta tesis proponía al lector que, en primer lugar, considerara las diferencias entre estas dos frases. Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente y, furiosamente dormir, ideas verdes incoloras. ¿Cuál es la diferencia entre las dos oraciones? La primera es una oración comprensible, pero que no tiene sentido, al menos de forma aparente. Como mucho, podríamos pensar que pertenece a un texto poético de vanguardia, tal vez un poco ingenuo. Sin embargo, cualquier hablante de la lengua sería capaz de leer la frase y de comprender lo que significa. ¿Quién es el sujeto del verbo dormir y en qué modo se realiza la acción del verbo? La segunda frase, en cambio, constituye lo que en la lingüística anglosajona se conoce como word salad, es decir, un galimatías, un conjunto de palabras que, aunque puedan ser correctas por separado, se han combinado sin ningún orden reconocible, sin que el receptor pueda asignar a las palabras funciones específicas en una estructura sintáctica o que carecen de una correcta concordancia entre sujeto y verbo o entre otras partes de la oración. Este ejemplo, de hecho, no es solo la demostración de una diferencia textual relevante. En lingüística puede considerarse que corresponde también a una especie de experimento psicológico y cognitivo. Al percibir que algo falta en la segunda frase, algo que en cambio encontramos en la primera a pesar de la ausencia de significado, se desarrolla una actividad mental que no sería posible si no existiera una estructura sintáctica, el concepto, precisamente, que daba título al libro de Chomsky. La teoría de la mente modular ha sido ampliamente usada en las ciencias cognitivas para explicar el funcionamiento de la mente humana como un sistema dividido en varios subsistemas, módulos, que ejecutan operaciones muy específicas e individualizadas. La teoría propuesta por el filósofo y científico estadounidense Jerry Alan Fodor, su principal representante todavía hoy, cuenta con diversas versiones. El punto decisivo aquí es si el lenguaje o alguna de sus partes se encuentra en módulos autónomos en el cerebro. Chomsky ha creado una versión especial de la teoría modular de la mente que sirve de marco cognitivo a su teoría de la gramática. Ha demostrado la independencia del módulo de la sintaxis a través de varios ejemplos que muestran cómo una oración puede tener la propiedad de ser gramatical y al mismo tiempo carecer de sentido. Respecto a la teoría del mentalés, esta teoría intenta explicar cómo se elabora en la mente uno de los procesos más misteriosos y peculiares del ser humano, el pensamiento. La teoría fue formulada también por el filósofo Jerry Alan Fodor en 1975 y desde entonces ha sido sometida a numerosas revisiones así como a diversas críticas. También en este caso la discusión se mantiene todavía viva y abierta.
La hipótesis del mentalés o lenguaje del pensamiento sostiene esencialmente que nuestros pensamientos tienen lugar en una forma concreta de lenguaje, en la que las representaciones mentales tendrían un papel similar al de las palabras en el lenguaje convencional, y se combinarían unas con otras en secuencias causales que darían forma a una representación más compleja, es decir, en un proceso similar al que tiene la sintaxis en el lenguaje. A esta forma de lenguaje propia del pensamiento, Fodor la llamó mentalés. La teoría está muy vinculada con la lingüística y con las ideas de Noam Chomsky. Si existe un lenguaje del pensamiento, el mentalés de Fodor, ¿cómo apareció para asumir ese papel crucial en las facultades cognitivas del hombre? ¿Cómo se desarrolló desde un momento concreto de la historia de la especie humana en el que no había ningún lenguaje? No confundamos la ausencia de lenguaje con la ausencia de comunicación, hasta su aparición. El lenguaje, tal y como lo entendemos comúnmente, podría ser el resultado de una evolución compleja, en varias etapas. Podría haberse desarrollado en primer lugar la posibilidad de un lenguaje del pensamiento, en nuestro cerebro, que posteriormente habría encontrado la facultad que, para Chomsky, constituye el núcleo del lenguaje, la sintaxis, la cual a su vez habría sido el impulso definitivo para la creación de una lengua como la que usamos para hablar. El núcleo del lenguaje, tanto desde esta hipótesis del mentalés como para la lingüística generativa, es pues la sintaxis. Se trata del punto de contacto y del órgano más profundo de nuestra mente que conecta el pensamiento con el lenguaje. Para Chomsky existen dos concepciones del lenguaje, ambas objeto de estudio científico, aunque a través de diferentes disciplinas. En el primer caso, el lenguaje se caracteriza por tener una realidad interna respecto a nuestra mente, y su estudio corresponde a la psicología y a la filosofía del lenguaje. Es el lenguaje internalizado, la representación que tiene lugar en la mente del hablante cuando usa la facultad del lenguaje. La segunda tiene una realidad externa y consiste en la representación misma del lenguaje internalizado, cuando es expresado y recibe por tanto una interpretación sonora o visual y entra en contacto con el mundo exterior y por tanto con los factores perturbadores que pueden interponerse entre la realidad mental y la realidad física del mundo. Chomsky escribió: en un sentido técnico, la teoría lingüística es mentalista porque se ocupa de descubrir una realidad mental que está bajo el comportamiento verbal. Nuestra observación del uso del lenguaje puede proporcionarnos indicios sobre la naturaleza de esta realidad mental, pero no puede constituir el verdadero objeto de estudio de la lingüística si queremos que ésta se convierta en una disciplina seria. La filosofía de la lingüística es, así pues, a partir de Chomsky, la aplicación de la filosofía de la ciencia a la ciencia del lenguaje. Esto la diferencia netamente de la filosofía del lenguaje, que tradicionalmente se ha ocupado de cuestiones referentes al significado y a las relaciones entre lenguaje y realidad. La obra de Chomsky ha establecido las bases para una lingüística que estudie el lenguaje como un órgano, y todos los órganos del cuerpo humano han evolucionado a lo largo de los siglos. También el lenguaje está evolucionando, podría dejar de existir en el futuro o podría transformarse en algo diferente. El mentalismo de Chomsky, su insistencia en que el lenguaje no es lo que vemos escrito, sino una representación en la mente de cada hablante, ha sido tal vez el principal supuesto para todos sus trabajos y para la evolución de su teoría. La ciencia del lenguaje es el campo del saber en el que más insoslayable resulta la profunda revolución causada por las obras y la personalidad de Noam Chomsky. Su obra ha modificado los objetivos, el horizonte y la extensión de la lingüística. La ha convertido en una disciplina completamente científica. El principal aspecto de esta nueva fundación de la lingüística consiste en que se basó en un estudio completamente novedoso del lenguaje, que había que investigar planteando nuevas preguntas, y esas preguntas fueron posibles a partir de la más amplia, y no limitada a la lingüística, revolución cognitiva de la que Chomsky fue uno de los protagonistas indiscutibles. Todo ello nace no de una simple profundización de los clásicos instrumentos de estudio del lenguaje, como por ejemplo la consideración de su evolución histórica o el estudio taxonómico de las formas de una palabra, sino de un salto hacia adelante, en otros campos del saber que no estaban habitual o inmediatamente vinculados con el lenguaje. Para imaginar el alcance de esta revolución, basta pensar que la lingüística cambió de aspecto cuando, con Chomsky, empezó a mirar fuera de ella, en concreto hacia el trabajo del pionero de la informática Alan Turing o hacia los modelos procedentes de los lenguajes formales de las ciencias exactas o también hacia el estudio del lenguaje tal y como se entendía tradicionalmente en la filología o en la lingüística histórica.
Dicho de otro modo, la disciplina de la lingüística cambia sustancialmente de forma con Chomsky y lo hace por la aproximación de cada uno de sus aspectos a la informática, a la lógica, a las matemáticas y asimismo a la biología y a la física. Para dar algunos ejemplos generales, una frase ya no se considera como una simple asociación de palabras de categorías distintas combinadas según unas determinadas reglas, sino como una estructura creada por la mente que posee la capacidad de combinar símbolos abstractos en cadenas. La sintaxis se considera el conjunto de los principios que regulan la combinación de estos símbolos, y el lenguaje es entendido como un órgano, cuya base se encuentra en el cerebro y sobre todo como un órgano que el ser humano tiene un instinto innato para desarrollar. Como en todas las revoluciones científicas, la lingüística de Chomsky dio los primeros pasos con el planteamiento de preguntas totalmente nuevas y con una radical crítica de conceptos que se consideraban como hechos incuestionables. Por ejemplo, la idea de que un ser humano pueda aprender el lenguaje a través tan solo del contexto, imitando el comportamiento de los demás hablantes adultos que normalmente le rodean, con Chomsky da paso a la idea de que, aunque la exposición a un ambiente determinado sea fundamental, ésta interactúa con principios estructurales innatos. La gramática es una construcción formal que puede expresarse según unos principios abstractos. En uno de sus libros más destacados, Chomsky escribe: el objetivo fundamental del análisis lingüístico de una lengua L consiste en separar las secuencias gramaticales, que son las frases de L, de aquellas no gramaticales que no son frases de L, y estudiar la estructura de las secuencias gramaticales. Una gramática respeta el comportamiento verbal del hablante, quien sobre la base de una experiencia del lenguaje finita y accidental puede producir o comprender un número indefinido de nuevas frases. En este fragmento ciertamente se condensa la intuición que puso en marcha un verdadero programa de investigación denominado lingüística generativa. Una lengua es un sistema, gramática, que comprende formas posibles, gramaticales, y excluye formas no posibles, no gramaticales. La idea de fondo es que el hablante, en el transcurso de su desarrollo, llegue a definir la gramática con aquella que Chomsky denomina un procedimiento de descubrimiento. Por ejemplo, un niño que dice imprimido en vez de impreso está buscando instintivamente unas reglas gramaticales aplicándolas allí donde la lengua, por razones históricas, ha adoptado la forma más compleja. La idealización del concepto de hablante es, además, la idealización de un hablante nativo. Con esto Chomsky hace hincapié en una de sus tesis preferidas, la que sostiene que el lenguaje no puede ser aprendido simplemente por imitación, sino que se desarrolla a partir de reglas cognitivas innatas. Cada lengua que podemos aprender en la edad adulta no puede ser aprendida en el mismo tiempo extraordinariamente breve en el que hemos aprendido la lengua a la que hemos sido expuestos de niños. Para poder explicar este aspecto es preciso distinguir claramente, desde un punto de vista puramente teórico, entre competencia y actuación lingüística. Chomsky prosigue de este modo: establecemos una distinción fundamental entre la competencia, el conocimiento de quien habla o escucha su propia lengua, y la actuación, el uso efectivo de la lengua en situaciones concretas. Solo bajo la idealización propuesta, la actuación es un reflejo directo de la competencia. El problema para el lingüista, así como para el niño que está aprendiendo su propia lengua, es determinar a partir de los datos de la actuación el sistema de reglas subyacentes que domina el hablante y que pone en práctica la actuación. Así pues, dice Chomsky, con el término gramática generativa quiero dar a entender simplemente un sistema de reglas que de una forma explícita y bien definida asigna descripciones estructurales a las frases. Es obvio que cada hablante de una lengua ha llegado a dominar y ha interiorizado una gramática generativa que expresa su conocimiento de su propia lengua. Ello no significa que el propio hablante sea consciente de las reglas de su gramática, y tampoco que sus afirmaciones acerca de su conocimiento intuitivo sean necesariamente correctas. Cada gramática generativa de cualquier interés se ocupará, mayormente, de procesos mentales que se sitúan mucho más allá del nivel de la conciencia efectiva o incluso potencial. Así, una gramática generativa pretende especificar qué conoce el hablante de forma efectiva, no lo que él puede decir sobre su conocimiento. Así pues, una gramática, para poder ser generativa, debe contener y especificar todas y cada una de las reglas cuya aplicación resulta en las formas efectivamente ratificadas en un lenguaje. Si la gramática en cuestión alcanza este resultado, entonces deberá rechazar como incorrectas las formas que no estén efectivamente corroboradas en la lengua estudiada.
Nosotros no lo vemos y somos solo en parte conscientes de ello, pero hablar español supone tener un conocimiento innato e intuitivo de las reglas combinatorias que producen una configuración sintáctica bien formada, como el buen Luis come la manzana, y que a la inversa nos llevan a rechazar como mal formada una configuración del tipo el buen la manzana Luis come, o Luis el come buen manzana la. La respuesta del gramático generativo es, en algunos aspectos, simple. Esta última frase, posible desde el punto de vista teórico, no es una frase posible, no es un orden de palabras posible. ¿Por qué? Porque no corresponde a lo que en mi cerebro de hablante nativo del español implícitamente constituye una correcta estructura gramatical. Es decir, según los términos de la teoría sintáctica generativa, no corresponde a una descripción estructural bien formada en la gramática de la lengua española. Un punto fundamental de la gramática generativa, en todas sus diferentes aplicaciones al estudio de los más diversos fenómenos del lenguaje, es que nuestro conocimiento innato del lenguaje, nuestra competencia, incluye la capacidad de construir y reconocer construcciones que están ordenadas según unas complejas estructuras jerárquicas que interactúan entre ellas para crear la maravillosa complejidad del lenguaje. En la gramática generativa, hasta los años 80, una frase posee una estructura superficial que coincide con el orden de las palabras que vemos al escribir o al hablar, es decir, al usar el lenguaje y una estructura profunda, más cercana, por el contrario, al lenguaje de la lógica que expresa la naturaleza mental del lenguaje. En la evolución de la gramática generativa, la distinción entre estructura profunda y estructura superficial se abandonará paulatinamente en favor de una representación más simple. De todos modos, el aspecto fundamental en la gramática generativa, tanto la de ayer como la de hoy, sigue siendo que lo que vemos en la superficie del lenguaje es casi siempre diferente de lo que debemos presumir. El nombre de Chomsky se asocia, ante todo, con la sintaxis, la rama de la gramática que estudia cómo las palabras se combinan en el lenguaje para formar frases, que pueden ser estudiadas desde el punto de vista de su significado, es decir, ser objeto de la semántica. Pero también escribió, sobre todo en los años 70, trabajos fundamentales en colaboración con Maurice Hale, el fonólogo letón que le llamó para ir desde Harvard al MIT, y juntos fundaron el Departamento de Lingüística, además de crear la disciplina de la gramática generativa. El principal trabajo firmado por ambos se recopila en el volumen Los esquemas sonoros del inglés. La fonología, esto es el estudio de las reglas que nos dicen cómo producir un determinado sonido y cómo este sonido puede y debe combinarse con los demás, está tratada a partir del trabajo anteriormente mencionado como un componente interpretativo de la gramática, a diferencia de la sintaxis, que es un componente generativo. La fonología es en esencia un programa mental de reescritura, algo cuya función es mediar entre la representación mental fuertemente abstracta de la sintaxis y una materialidad sonora que luego se explicita completamente en la fonética, la ciencia que estudia la producción física de los sonidos. La teoría del ligamiento es una teoría concreta de la estructura sintáctica, que nace dentro de un enfoque más general hacia toda la teoría de la gramática. Este enfoque lo desarrolló Chomsky en aquellos años y lleva el nombre de enfoque de los principios y de los parámetros. La idea que subyace en este nuevo planteamiento es simple. La competencia gramatical consiste en una serie limitada de principios universales, válidos para todas las lenguas. Estos principios, en el desarrollo de las lenguas concretas, quedan especificados según unos parámetros, es decir, según un conjunto finito de opciones, que, a su vez, dan lugar a las grandes diferencias que en efecto hallamos en las lenguas del mundo. Este enfoque, por un lado, es una forma de proporcionar una explicación formal y teóricamente fundada para la extrema variabilidad que detectamos en las características concretas de las lenguas naturales, mientras que, por el otro lado, mantiene estancado el principio teórico por el que 1. Los seres humanos son todos iguales desde el punto de vista cognitivo, y 2. El hecho de adquirir y luego poseer un lenguaje presenta rasgos sin duda comunes a pesar de las diferencias específicas en el resultado. Para dar un ejemplo concreto de cómo esta perspectiva explica una característica lingüística concreta, examinemos el principio llamado recursividad. Chomsky consideró este principio como uno de los más profundos y cruciales para el desarrollo de la facultad mental del lenguaje. Consiste simplemente en la posibilidad, compartida por todas las lenguas, de crear y encajar en el interior de una frase, como si de una muñeca rusa se tratara, una o más frases relativas, que dependen de la frase principal. Por ejemplo, la frase 1, principal,
Luis come una manzana, puede proseguir con la frase 2 relativa, que ha comprado en el mercado. Todas las lenguas tienen formas, en la gramática, de insertar estas frases secundarias en estructuras principales como Luis come una manzana, pero no todas las lenguas usan esta propiedad del mismo modo y ahí entran en juego los parámetros. Se sabe, de hecho, que el japonés, por ejemplo, cuando construye una frase relativa, no la construye a la derecha de la palabra a la que se refiere el pronombre relativo, la manzana que ha comprado en el mercado, sino a su izquierda, algo así como que ha comprado la manzana. Por lo tanto, el enfoque de los principios y parámetros explica este hecho lingüístico como el principio universal de la recursividad, que se especifica en el parámetro concreto izquierda-derecha. Todas las lenguas poseen la posibilidad de ser recursivas, pero algunas, como el español, lo son hacia la derecha, mientras que otras lo son hacia la izquierda. Especificar y definir todos los principios supone llegar al corazón de la esencia del lenguaje y caracterizar lo que Chomsky denomina gramática universal. La recursividad es potencialmente ilimitada. Luis, que es mi primo, come una manzana que ha comprado en el mercado que se encuentra en la ciudad que Luis atravesaba siempre cuando iba al mercado que le gusta tanto decir que es aquel en el que encontraba a sus amigos que iban al colegio con él que comía la manzana. Sin embargo, las lenguas del mundo son muy diferentes entre sí. ¿Cómo salvar la idea de que todos nosotros, los seres humanos, tenemos en la cabeza, sin saberlo, exactamente las mismas cosas, los mismos principios cognitivos y gramaticales? La gramática universal contiene principios cada vez más abstractos, menos numerosos y genuinamente cognitivos, como en el ejemplo de la recursividad visto más arriba. Esta fase de la lingüística generativa está caracterizada por procedimientos que Chomsky ve más similares a los adoptados por la física. Extrema reducción de los fenómenos a principios simples y muy abstractos, elevado grado de formalización en las representaciones de las estructuras específicas e intento de basarse en las hipótesis más simples posibles hasta llegar a la prueba contraria. En esto consiste, en síntesis, el programa minimalista, que precisamente tiende al mayor grado de simplificación posible y prescinde, por ejemplo, de los conceptos de estructura superficial y estructura profunda que hemos visto antes. No es ningún secreto que la educación de Chomsky, por lo que respecta a su pensamiento sobre la sociedad y la política, empieza muy pronto, durante su infancia. Sus opiniones políticas, de hecho, han cambiado muy poco desde aquella época y se han alimentado del ambiente de la clase trabajadora judía. Se cuenta que, con solo 10 años, en la escuela, el pequeño Noam escribía ensayos contra el fascismo español. Su padre William era un profesor muy querido, experto en lenguaje y moral hebrea. Noam se acercó desde joven a las ideas del anarquismo y del socialismo libertario y entró en contacto con numerosos círculos anarquistas en el Nueva York de los años 50. Entre sus numerosas influencias políticas y literarias se encuentran varios sindicalistas anarquistas como Rudolf Rocker, protagonistas del movimiento obrero internacional como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y el escritor y ensayista George Orwell, además del filósofo Bertrand Russell. Chomsky visitó diversos kibutz en Israel e incluso consideró, a muy temprana edad, la posibilidad de mudarse allí. En sus obras aparecen a menudo citas de Marx y de Lenin. Steven Pinker, profesor de psicología en Harvard, ha subrayado que el sistema de creencias en el que se basa el pensamiento político de Chomsky, que evidentemente tiene lazos con su visión lingüística, parte de una visión positiva del ser humano, de manera prácticamente opuesta a las pesimistas ideas de, por ejemplo, Hobbes, según el cual el instinto natural de los seres humanos los empujaría hacia el egoísmo y la competencia mutua, hasta el punto de hacer necesaria la intervención de las instituciones sociales para mitigar esta tendencia destructiva. En cambio, para Chomsky, el ser humano, en un estado natural de existencia, es bueno y coopera con sus semejantes. La actitud de Chomsky hacia la política estadounidense ha sido particularmente radical, y esta ha ocupado siempre un espacio central en sus reflexiones y sus intervenciones. Su posición es clara y coherente y siempre ha manifestado públicamente que los problemas fundamentales de la política de los Estados Unidos son de dos órdenes, institucional y económico. Entre los ejemplos de problemas derivados del desequilibrio institucional, el más notable es que en el espectro político estadounidense no hay ninguna voz verdaderamente crítica con el orden económico actual, o para ser más precisos, con el orden económico y de poder dominante en los Estados Unidos desde la década de los 80. Esto no es nada nuevo, ni es Chomsky el único en decirlo. Basta mencionar al Premio Nobel de Economía Paul Krugman. De este vacío político y de representación en los medios de comunicación se sigue la ausencia de una alternativa real al statu quo.
un poder excesivo e indiscutible de formaciones que parecen más oligarquías y grupos de presión que partidos políticos. En el libro Los guardianes de la libertad, escrito junto a Edward Herman, profesor de finanzas y analista de los medios de comunicación, Chomsky formula y sistematiza esta idea. Los dos autores describen un modelo de propaganda que se aplica a los medios de comunicación estadounidenses, pero que, en palabras de los propios autores, puede extenderse a cualquier otra nación que comparta el sistema económico de los Estados Unidos. El modelo parte de los siguientes supuestos. Los medios privados pertenecen a empresas interesadas, ante todo, en vender un producto, lectores o audiencias, a otras empresas, las que pagan por hacer publicidad, cuyo interés es, asimismo, la venta de otros productos. Los medios, por lo tanto, ocultan bajo un supuesto fin social, completamente pervertido, el de la información, su verdadero objetivo. Median entre una demanda y una oferta en la que el público es simplemente el producto. Las dinámicas que han llevado a la opresión de muchos seres humanos son, por lo tanto, consecuencia del orden que reina en la sociedad occidental tal y como la conocemos hoy. Esta idea tiene dos implicaciones simples pero sustanciales, una en el campo de la educación y la otra en el de la política lingüística. La primera, una verdadera educación, tiene que ser una educación para la libertad. La segunda, también las lenguas, a lo largo de la historia humana, han estado sometidas a las mismas dinámicas de opresión que los seres humanos han aplicado a otras esferas. Algunas lenguas han desaparecido de la Tierra porque los pueblos que las hablaban han sido exterminados, ya sea física o económicamente. Otras han sido prohibidas porque los estados-nación que aparecieron a partir del siglo XIX han impuesto la supremacía de una lengua sobre otros idiomas o dialectos que se hablaban en su territorio. Esto nos permite comprender por qué la lingüística generativa de Chomsky, pero también las otras escuelas, pone un fuerte énfasis en la conservación de la diversidad lingüística y en la revitalización de lenguas en peligro de extinción. Noam Chomsky ha dejado una profunda huella en la segunda posguerra y todavía hoy sigue brillando en su impresionante producción científica y su incansable activismo como crítico del poder y de los abusos que algunos hombres cometen sobre otros. Conviene que recordemos una vez más que su gigantesca obra nos exhorta sobre todo a una cosa, a pensar. El pensamiento racional, con el trasfondo de Kant y de la Ilustración, es lo más humano que hay en nosotros, el verdadero logro de la sociedad moderna. Y un último apunte para terminar. Hay que destacar la curiosidad intelectual de Noam Chomsky. Su ascendencia no sería la misma, y tal vez no nos resultaría tan atractiva, si no viéramos en él a un hombre increíblemente curioso, siempre atento a lo que sucede a su alrededor, profundamente humano también en este sentido.